Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde una ciudad llamada la Ciudad de Los Ángeles, una ciudad la cual es capital económica, social y cultural de la Indochina y el sudeste asiático. No me dejen solo porque aquí comienza nuestro recorrido por Bangkok, Tailandia. Cinco cosas que debes saber sobre Tailandia. La moneda oficial es el baht. La mejor época para visitar el país es entre noviembre y marzo. Un plato típico, el pad thai. En Thai diremos Savadika para saludar y despedirnos y Kapunka para dar las gracias. Llego a la capital tailandesa de Bangkok para descubrir sus secretos y tesoros culturales, y mi primer parada es el Palacio Real. El Gran Palacio Real de Bangkok, comúnmente conocido como Grand Palace, es una de las joyas turísticas de la ciudad. Se trata de un complejo de construcciones en pleno corazón de Bangkok y probablemente es el lugar más visitado de Tailandia. El Gran Palacio es un complejo de edificios que sirvió como residencia oficial de los reyes de Tailandia entre 1782 y 1925 y que aún hoy se sigue usando para actos de la realeza. Su construcción fue ordenada por Rama I tras la decisión que la capital del reino pasaría de Thonburi a Bangkok. El conjunto del Gran Palacio se edificó en el corazón de una isla creada artificialmente, junto al río Chao Phraya, mediante la excavación de canales. Se trata de un complejo rectangular de más de 218.000 metros y en su interior se encuentran una multitud de edificios, como ser las salas reales, los pabellones, los jardines reales, patios, templos y museos. Uno de los lugares más conocidos dentro del palacio es el Templo del Buda Esmeralda. Es el templo budista más importante en Tailandia y en su interior alberga una figura de Buda esculpida en un bloque único de jade del siglo XV. A pesar de que es pequeño en tamaño, es el principal icono religioso del pueblo tailandés. La leyenda cuenta que la estatua se creó en India, pero que tuvo un largo trayecto antes de llegar a Bangkok. Lamentablemente en su interior está prohibido filmar, pero aquí les muestro cómo este se ve mediante alguna foto ilegal tomada con mi cámara. Al lugar se lo conoce como un templo, pero en realidad es como una capilla caracterizada por la arquitectura clásica tailandesa, similar a las que se pueden encontrar en Sukhothai y en Ayutthaya. No muy lejos de allí se encuentra otro tesoro que resguarda esta ciudad, y es el famoso Wat Phu. Construido en el siglo XVII, el Wat Phu es un complejo religioso donde se destaca su Buda reclinado, de 46 metros de largo y 15 metros de altura. Wat Phu, también conocido como el Templo del Buda Reclinado, es famoso por contener la imagen del Buda más larga de toda Tailandia y ser uno de los templos más antiguos del país con casi 200 años de antigüedad.
La majestuosa figura del Buda reclinado está recubierta de oro y representa a Buda en su última etapa de su vida, llegando al nirvana. Sus pies tienen 5 metros de largo y tiene grabada ilustraciones de su historia realizadas en madreperla. El templo tiene 2 áreas, la sagrada donde se encuentran las representaciones de Buda y las estupas, y la zona residencial, que es donde habitan los monjes que custodian el templo. El templo tiene 4 capillas con 394 figuras de Buda, originarias de diferentes puntos de Tailandia. Muchas de ellas fueron traídas desde Ayutthaya por el rey Rama I de la dinastía Chakri. El templo de Wat Phu tiene también 4 grandes chedis dedicados a los 4 primeros reyes de la dinastía Chakri y otras 90 estupas más pequeñas, todas estas decoradas con preciosos mosaicos, cristales y cerámicas. A pasos de este lugar se encuentra el embarcadero, donde pequeñas barcas te ayudarán a cruzar el río para poder llegar así a uno de los templos más exquisitos de esta ciudad, el cual es conocido como Wat Arun. El Wat Arun, denominado así a partir del dios indio del amanecer, o bien conocido como el Templo del Amanecer, es uno de los templos más impresionantes y bonitos de Bangkok. No solo por su ubicación a las orillas del río Chao Phraya, sino también por su arquitectura de estilo Khmer, que le da una estética totalmente diferente al resto de los templos que se pueden visitar en la ciudad. El Wat Arun es uno de los símbolos de Bangkok e incluso las monedas de 10 baht llevan su imagen. Este templo se destaca por sus 5 torres, decoradas con caracoles y con pequeños mosaicos de porcelana china, coloreadas que recrean un fantástico efecto resplandeciente cuando los rayos del sol se reflejan en ellos, sobre todo al amanecer y al atardecer. La torre central mide 86 metros de alto y simboliza el monte Meru, que para la mitología budista tibetana simboliza el centro del universo, y las otras 4 torres están dedicadas al dios del viento, Prapai. Si tu estado físico te lo permite, puedes llegar a la parte superior de él. Eso sí, los escalones son bastante empinados y pondrán a prueba tu estado físico, pero luego de subir sus 82 metros de alto, las vistas de su alrededor te dejarán maravillado. Este es uno de los principales templos de los que hay que ver en la ciudad de Bangkok, y mi recomendación es que lo hagan al atardecer, así despiden el día con una hermosa vista de un lugar, el cual es uno de los más visitados y fotografiados del país. Datos útiles si visitas Bangkok y buscas dónde hospedarte. Kawasan Road es perfecta para mochileros.
Siam es perfecta para las compras y presupuestos medios. Sukhumvit es ideal para aquellos que llegan a Bangkok por negocios. Y Chao Phraya es perfecto para presupuestos altos y familias. Mi segundo día comienza muy temprano, ya que es fin de semana, y es el mejor momento para conocer las afueras de Bangkok. Pero antes de salir de la ciudad me tomo un bus flotante en plena ciudad, el cual me llevará a conocer otro de los tesoros que resguarda esta ciudad, y se trata del Wat Tramit, hogar del Buda de oro más grande del mundo. El Wat Tramit, situado en el distrito de Chinatown, es uno de los templos de Bangkok más conocidos. Su popularidad se debe a que alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo. El Buda de oro mide 3 metros de alto y pesa 5 toneladas y media, y su valor es de 350 millones de euros, pero su valor simbólico es incalculable para el pueblo tailandés. Se estima que el Buda de oro data del periodo del reino de Sukhothai y que tiene más de 700 años. Se cree que la estatua fue trasladada desde la ciudad de Sukhothai hasta Ayutthaya, donde fue encontrada a principios del siglo XV. Como muchas otras estatuas de Budas valiosas, fueron recubiertas en estuco para ocultar su verdadero valor de los invasores birmanos. Desde la invasión y destrucción de Ayutthaya por parte de los birmanos en el 1767, la estatua permaneció en las ruinas de la ciudad, abandonada y sin que nadie le prestase atención alguna. Posteriormente fue trasladada a Bangkok, donde encontró hogar en el Wat Tramit. Al intentar moverlo para asentarlo en un nuevo lugar del templo, se rompió el estuco de la estatua, cayendo al suelo, dejando ver que su composición verdadera era de un metal dorado. Tras investigarlo más a fondo, se dieron cuenta que el Buda estaba hecho de oro macizo. Desde entonces, el Wat Tramit goza de la fama, riqueza y un gran número de visitantes que cada día llegan a admirar esta obra de arte hecha por el hombre. Luego de dejar atrás el Buda de oro, me dirijo a conocer 2 mercados muy particulares a las afueras de la ciudad. Mi primer parada es el mercado de Mak Long. Mak Long es famoso en todo Tailandia por ser un mercado el cual es atravesado por el tren. El tren cruza entre 7 y 8 veces diarias por este lugar. El mercado está sobre las propias vías del ferrocarril, lo que hace que cada vez que el tren pase por el mercado, los vendedores tengan que montar y desmontar sus puestos. La historia de este singular mercado nace en el momento que el ferrocarril se empieza a desarrollar en el país. Con el paso del tiempo, el mercado llegó a ser famoso y hasta el día de hoy es un lugar muy visitado por los turistas que buscan ver, grabar y fotografiar tan curioso momento. El paso del tren es justo por los puestos del mercado, donde prácticamente se tocan. Lo curioso es que está todo muy bien controlado y prácticamente no se han registrado accidentes en toda su historia. Luego de haber visto pasar el tren por el mercado, no muy lejos de allí se encuentra uno de los mercados más visitados en todo Tailandia, y me refiero al mercado flotante. El mercado flotante era una forma tradicional de mercadear en Tailandia y en todo el sudeste asiático, debido a la cantidad de canales que hay en sus ciudades.
El clima húmedo y lluvioso de estas zonas del mundo hace que los ríos se dividan en infinidades de canales. Esto sumado a que las ciudades en países asiáticos siempre se construyen cerca del agua, ya que facilitan el transporte de mercancías, creando así este tipo de mercados. El fin de semana es el mejor momento para ver este colorido mercado, como también ver lo que más le gusta hacer al tailandés, que es comer y comprar. En el mercado Dam Suat Wak, los canales se llenan de pequeños botes donde se cocinan todo tipo de comidas tailandesas. El mercado existe desde mediados del siglo XVIII y es conocido ya que los fines de semana aquí es posible comprar las frutas y verduras más frescas del área, como también degustar platos típicos hechos en el momento. Mi recomendación es que se alejen de las partes muy turísticas y recorran los canales secundarios para descubrir verdaderamente lo que es un mercado flotante tradicional. Ancianas adorables se desplazan con sus botes de madera para vender, comprar e intercambiar mercancía entre ellas, haciendo de este lugar un espectáculo visual imperdible. Hoy día, desde la llegada de los motores de combustión, ya no es necesario transportar las mercancías en barcas y estos mercados han pasado a ser una atracción turística que por fortuna de este modo ayudan a mantener esta tradición viva. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.